Primero, nos veíamos afligidos por un loco deseo que nos condenaba a seguir bebiendo y luego por una alergia corporal que aseguraba que acabaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Eran muy contados los que acosados de esta manera habían logrado ganar este combate mano a mano. Las estadísticas demostraban que los alcohólicos casi nunca se recuperaban por sus propios medios. Y esto, aparentemente, había sido verdad desde que el hombre pisó las uvas por primera vez. Durante los años pioneros de Alcohólicos Anónimos, únicamente los casos más desesperados podían tragar y digerir esta dura verdad. E incluso, estos moribundos tardaban mucho en darse cuenta de lo grave de su condición. Pero unos cuantos sí se dieron cuenta, y cuando se aferraban a los principios de Alcohólicos Anónimos con todo el fervor con que un náufrago se agarra al salvavidas, casi sin excepción empezaban a mejorarse. Por eso, la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, publicado cuando teníamos muy pocos miembros, trataba exclusivamente de casos de bajo fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados probaron Alcohólicos Anónimos, pero no les dio resultado porque no podían admitir su impotencia. Es una tremenda satisfacción hacer constatar que esta situación cambió en los años siguientes. Los alcohólicos que todavía conservaban su salud, sus familias, sus trabajos e incluso tenían 2 coches en su garaje, empezaron a reconocer su alcoholismo. Según aumentaba esta tendencia, se unieron a ellos jóvenes que apenas se podían considerar alcohólicos en potencia. Todos ellos se libraron de esos 10 o 15 años de auténtico infierno por los que el resto de nosotros habíamos tenido que pasar. Ya que el primer paso requiere que admitamos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿cómo iban a dar este paso personas como esas? Era claramente necesario levantar el fondo que el resto de nosotros habíamos tocado hasta el punto que les llegara a tocar a ellos. Al repasar nuestros historiales de bebedores, podíamos demostrar que, años antes de darnos cuenta, ya estábamos fuera de control, que incluso entonces nuestra forma de beber no era un simple hábito, sino que en verdad era el comienzo de una progresión fatal. A los que todavía lo dudaban, les podíamos decir, tal vez no seas alcohólico. ¿Por qué no tratas de seguir bebiendo de manera controlada, teniendo en cuenta, mientras tanto, lo que te hemos dicho acerca del alcoholismo? Esta actitud produjo resultados inmediatos y prácticos. Entonces se descubrió que cuando un alcohólico había sembrado en la mente de otro la idea de la verdadera naturaleza de su enfermedad, esta persona nunca podría volver a ser la misma. Después de cada borrachera se diría a sí mismo, tal vez esos alcohólicos anónimos tenían razón. Tras unas cuantas experiencias parecidas, a menudo años antes del comienzo de graves dificultades, volvería a nosotros convencido. Había tocado su fondo con la misma contundencia que cualquiera de nosotros. La bebida se había convertido en nuestro mejor abogado. ¿Por qué tanta insistencia en que todo alcohólico anónimo toque fondo primero? La respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de Alcohólicos Anónimos a menos que haya tocado fondo, porque la práctica de los restantes 11 pasos de Alcohólicos Anónimos supone actividades y acciones que casi ningún alcohólico que todavía bebe podría siquiera soñar en adoptar. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona y reparar los daños causados? ¿A quién le interesa saber de un poder superior y aún menos pensar en la meditación y la oración? ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al que todavía sufre? No. Al alcohólico típico, extremadamente egocéntrico,
no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Bajo el látigo del alcoholismo nos vemos forzados a acudir a Alcohólicos Anónimos y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situación. Entonces, y solo entonces, llegamos a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para librarnos de esta despiadada obsesión. Alcohólicos Anónimos ha llegado a 40 países extranjeros. Al parecer de sus amigos, este no es sino el comienzo de su valioso servicio único en su especie. Se espera que este libro depare a todo aquel que lo lea una perspectiva íntima de los principios y fuerzas que han hecho de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos empezó en 1935 en Akron, Ohio, como resultado de un encuentro entre un bien conocido cirujano de esta ciudad y un agente de bolsa de Nueva York. Los dos eran graves casos de alcoholismo e iban a convertirse en los cofundadores de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Los principios básicos de Alcohólicos Anónimos, tal como quedan hoy, fueron tomados en su mayor parte de los campos de la medicina y la religión, aunque algunas de las ideas que tuvieron una importancia decisiva para nuestro éxito se adoptaron como resultado de observar el comportamiento de la comunidad y darnos cuenta de sus necesidades. Después de 3 años de pruebas y tanteos en busca de los principios más realizables que pudieran servir de base para la sociedad, y tras muchos fracasos en nuestros intentos de conseguir que los alcohólicos se recuperasen, 3 grupos lograron tener éxito. El primero en Akron, el segundo en Nueva York y el tercero en Cleveland. Incluso entonces era difícil encontrar 40 personas con una recuperación segura en los 3 grupos. No obstante, la sociedad incipiente se resolvió a poner por escrito su experiencia en un libro que por fin se publicó en 1939. En ese momento, contábamos con unos 100 miembros recuperados. El libro se tituló Alcohólicos Anónimos y de él se tomó su nombre la comunidad. En sus páginas se describía el alcoholismo desde el punto de vista del alcohólico. Se estructuraron por primera vez las ideas espirituales de la sociedad en los 12 pasos y se clarificaba la aplicación de estos pasos al dilema del alcohólico. El resto del libro estaba dedicado a 30 historias o historiales en los cuales los alcohólicos hablaban de sus experiencias personales con la bebida y de su recuperación. Esto establecía una identificación con los lectores alcohólicos y les demostraba que lo que les había parecido casi imposible, ahora iba a ser posible. El libro, Alcohólicos Anónimos, se convirtió en el texto básico de la comunidad y todavía lo es. Este libro se propone ampliar y profundizar la comprensión de los 12 pasos que aparecieron en la obra anterior. Con la publicación en 1939 del libro Alcohólicos Anónimos, se puso fin a la época pionera y se inició una prodigiosa reacción en cadena según los alcohólicos recuperados llevaban el mensaje a otros más. Durante los años siguientes, decenas de miles de alcohólicos acudieron a Alcohólicos Anónimos principalmente como resultado de una constante y excelente publicidad que gratuitamente divulgaron las revistas y periódicos de todo el mundo. Tanto el clero como la medicina favorecieron el nuevo movimiento, dándole su aprobación pública y su apoyo decidido. Esta asombrosa expansión trajo consigo graves dolores de crecimiento. Se había demostrado que los alcohólicos se podían recuperar, pero no era nada seguro que tal multitud de personas, todavía tan poco equilibradas, pudieran vivir y trabajar juntos con armonía y eficacia. En todas partes surgían amenazadores interrogantes en cuanto a los requisitos para ser miembro, el dinero, las relaciones personales, las relaciones públicas, la dirección de los grupos y los clubs y numerosas incertidumbres más. De esta vasta confusión de experiencias explosivas,
tomaron forma las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos que se publicaron por primera vez en 1946 y fueron ratificadas posteriormente en la primera Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos, celebrada en Cleveland en 1950. La sección de este libro que trata de las tradiciones describe con bastante detalle las experiencias que contribuyeron a la concepción de las tradiciones y dieron así a Alcohólicos Anónimos su forma, su sustancia y su Alcohólicos unidad actual. Anónimos es una comunidad mundial de más de 100.000 hombres y mujeres alcohólicos que se han agrupado para resolver sus problemas comunes y ayudar a sus compañeros que sufren a recuperarse de esa antigua y desconcertante enfermedad, el alcoholismo. Este libro trata de los 12 pasos y las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Ofrece una clara exposición de los principios por los cuales se recuperan los miembros de Alcohólicos Anónimos y por los que funciona su sociedad. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son un conjunto de principios de naturaleza espiritual que, si se adoptan como una forma de vida, puede liberar al enfermo de la obsesión por beber y transformarle en un ser íntegro, útil y feliz. Las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos se aplican a la vida de la comunidad en sí misma. Resumen los medios por los que Alcohólicos Anónimos mantiene su unidad y se relaciona con el mundo a su alrededor, la forma en que vive y se desarrolla. Aunque los siguientes ensayos estaban dirigidos principalmente a los miembros, muchos amigos de Alcohólicos Anónimos creen que pueden suscitar interés y tener aplicación fuera de la comunidad. Muchas personas no alcohólicas dicen que como consecuencia de practicar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, han podido enfrentarse a otras dificultades de la vida. Opinan que los 12 pasos pueden significar más que la sobriedad para los bebedores problema. Los consideran como un camino hacia una vida feliz y útil para muchas personas, sean o no sean alcohólicas. También hay un creciente interés en las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Los que se dedican a estudiar las relaciones humanas empiezan a preguntarse cómo y por qué funciona Alcohólicos Anónimos como sociedad. ¿Cómo es posible, se preguntan, que en Alcohólicos Anónimos ningún miembro puede imponer su autoridad personal a otro y que no existe nada que se parezca a un gobierno central? ¿Cómo es posible que un conjunto de principios tradicionales que no tienen ninguna fuerza legal puede mantener la unidad y la eficacia de la comunidad de Alcohólicos Anónimos? La segunda parte de este libro, aunque destinada a los miembros de Alcohólicos Anónimos, ofrece por primera vez a los interesados una perspectiva íntima y detallada de la comunidad